Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Protagonistas. Es un gusto tenerlos de vuelta en el programa para analizar cosas interesantes. ¿Saben ustedes de los observatorios? Los observatorios desde el inicio de las civilizaciones tuvieron un papel preponderante. Antes nos servían para mirar hacia arriba el cielo, interpretar el cosmos. Más tarde lo hizo para entender la sociedad, el Estado, las políticas públicas, la comunicación. Ha ido haciéndose cada vez más interesante y más complejo. Hoy vamos a hablar precisamente del rol de los observatorios, qué tenemos que observar, qué tenemos que comprender e interpretar de mejor manera. Para esta edición he invitado a dos profesionales académicas que son parte además de una misión de observación que viene a propósito de las elecciones generales en la etapa de la segunda vuelta. Las presento con propiedad. Me acompaña Jessica Sorogaustua, es catedrático de la universidad. Bienvenida, Jessica. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Jessica es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y directora de investigación de la Fundación Luca de Tena. Está en la misión Perú del Observatorio de Desinformación de la Universidad Complutense. Un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Un placer estar aquí. Jessica ya estuvo conmigo hace unos días en el programa Café Ciudadano, así que es un gusto que nos acompañe nuevamente, que no viene sola, viene acompañada por la también catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la misión del Perú del Observatorio Desinformación de Complutense, que es Carmen Beatriz Fernández. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Encantada de estar aquí con ustedes, con tu audiencia. Gracias. Vamos a conversar primero de cuántos días tienen en el Perú. Jessica es peruana, estudió en la Universidad de Lima y ha tenido con Carmen una presentación muy importante en la Universidad de Lima. Pero antes de llegar a ese punto, cuéntenme cómo les trata Lima. Por favor, ¿quién quiere empezar? Oye, nos trata muy bien, nos quiere engordar para diciembre. Creo que nos invita permanentemente a probar sus encantos gastronómicos y la verdad que nos dejamos llevar. Así sí. Tiene que ser. Yo decía hace algún tiempo que la comida pues es embajadora por sí sola, porque uno es lo que come, porque están sus productos, su identidad. Aquí tenemos una gran producción de ajo, de páprica, de ajíes, de paltajás, ¿no? Entonces, todo eso en el plato que tú vayas comiendo es algo que se va degustando, ¿no? Así es, así es. Más allá de esa ruta del paladar interesante que tiene Lima, ustedes tienen con propósitos específicos. Hablemos primero de los electorales, Carmen. Sí, cuéntanos un poco. Bueno, nosotros venimos como parte de la misión del Observatorio Complutense de Desinformación, que básicamente lo que hace es observar e interpretar la desinformación digital. En ese sentido, pues el trabajo que hacemos no se restringe a estos 6 días que tenemos aquí en Lima, sino que es un trabajo de observación que data ya de la primera vuelta y que viene dado más bien por el análisis digital, que lo puedes hacer en Madrid o en Bilbao, donde vivo yo, o en Lima, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es, bueno, validando esa información, pero ya con la observación in situ, ¿no? Y hemos participado en, bueno, reuniones diversas con autoridades de las instituciones electorales, de la sociedad civil también, y hicimos una observación de centros electorales el día domingo, ¿no? ¿Cuánto ha avanzado la ciencia y se manifiesta a través de la tecnología y esta tecnología generativa que es capaz de generar conocimiento e información? ¿Esto pone en riesgo la información, Jessica?
Por supuesto, o sea, al final lo que nosotros vemos es que todos los avances que hace el ser humano pueden usarse para bien o para mal, ¿no? Tú puedes usar un arma para defenderte o para atacar a alguien. Con la información y la tecnología pasa lo mismo, ¿no? Las redes sociales, internet, tienen una capacidad de viralización muy rápida de los mensajes. Y claro, si tú tienes agentes que quieren desinformar, desestabilizar, crear dudas, en el caso electoral, nosotros lo que hemos visto en esta observación y lo que ha visto el equipo en otras observaciones que ha estado es que siempre hay agentes narrativas en que se pone en cuestionamiento los procesos electorales, se habla de fraude, como lo que ha pasado el 12 de abril aquí en Perú, ¿no? En la primera vuelta. Y es un poco lo que se sigue desde el observatorio, ¿no? ¿Cuáles son aquellos fenómenos que dentro de las narrativas electorales desinforman? Porque al final lo que están haciendo es incidir en la voluntad del ciudadano, incidir en la democracia, incidir en las elecciones libres de un ciudadano sobre un candidato, ¿no? Y creo que eso es importante porque eso es, de alguna manera, el voto libre e informado de un ciudadano es la base de toda democracia. ¿Qué tan preparados estamos para reconocer el fake news? ¿Qué tan preparados estamos para tolerarlo y convivir con ello, si es lo que corresponde? O para discriminar la verosimilitud de lo que es real. ¿Estamos preparados como ciudadanía? ¿Qué papel juega en todo esto la academia? Porque ambas son académicas, con estudios docentes, de carreras de comunicación, donde además la comunicación tiene que hacerse per se una autocrítica porque es parte de la crítica ciudadana. ¿Cómo tenemos que gestionar esta desinformación, Carmen? Sí, bueno, muy interesante y da para mucho, ¿no? Pero creo que la principal observación es que la respuesta no es unívoca, ¿no? No todo el mundo reacciona igual a la desinformación. Hay gente que cada vez más la sociedad reconoce la desinformación, sin embargo hay segmentos de esa misma sociedad que son más vulnerables ante la desinformación. ¿Quiénes son los más vulnerables? En principio, la ecuación de la vulnerabilidad ante la desinformación tiene que ver con aquellos que tienen menos nivel educativo, pero que tienen mucho uso de medios digitales como fuentes de información. Digamos, esa doble combinación es la que te genera mayor vulnerabilidad ante la desinformación. Es decir, eres vulnerable porque no reconoces bien que cuando te la están colando y cuando estás ante una información seria y que está confirmada, ¿no? Entonces, bueno, pero luego sobre esas dos variables, digamos, bajo nivel educativo y alto nivel de consumo de información digital, eso te hace más susceptible a la desinformación y allí luego tienes subgrupos, ¿no? O sea, por ejemplo, las famosas tías del WhatsApp, ¿no? O sea, que mi tía que me está mandando un bulo. Sí, claro. Bueno, ese segmento en particular es un segmento que puede ser susceptible a desinformarse, pero a desinformar también, a viralizar cosas que no son comprobadas o que son bulos, repostear, ¿no? en compartir cosas que no han pasado por un proceso de validación. Y eso tiene que ver con que todos tenemos un teléfono celular y que todos somos agente de comunicación, ¿no? Entonces el tema es mucho más complejo. Pero que hay un tema que es estructural, que es la educación, que es la capacidad crítica para leer, para entender, para interpretar. ¿Qué papel juega en todo esto la academia, Jessica? Bueno, no solamente la academia, o sea, tenemos que hablar de la alfabetización mediática como algo que tiene que ser transversal en toda la sociedad, ¿no? Desde que nosotros le decimos a un joven, no a un niño, pero a un joven de 12, 14, 16 años que tiene un teléfono móvil, tú lo bien lo has dicho, llevas el mundo en el bolsillo, estás conectado a todo el mundo y te puede llegar a través de redes sociales, a través de WhatsApp, las tías de WhatsApp o en el caso de las personas mayores, los suegros, los amigos. Al final,
hemos llegado a un nivel de desconfianza que curiosamente las personas manifiestan que su círculo más cercano, el WhatsApp por ejemplo, te fías más de la información que te envían. Y si tienes a una persona que no verifica, que no tiene ese espíritu crítico, pues te va a mandar información y tú te lo vas a creer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Pensar antes de reenviar, dudar de las cosas, ¿no? Y creo que además hay personas vulnerables, pero hay poblaciones que son a los que tenemos que formar. Por ejemplo, los jóvenes que están entrando a las redes sociales o a la conexión. En el caso de España, por ejemplo, nosotros estamos desde la Fundación Luca Tena iniciando un programa de formación con profesores, porque creemos que es importante que todas las personas que entren a enseñar a jóvenes en los colegios sean capaces también de enfrentarse a ese tipo de informaciones y de desinformaciones, ¿no? Tú ahora le mandas a un niño a hacer un trabajo sobre los planetas y el universo, y con que meta en Google planetas, universo, le puede salir la Tierra es plana, ¿no? Que fue uno de los grandes bulos que hizo cambiar incluso el algoritmo de Google, ¿no? Entonces, estamos ante una necesidad de educar a la gente desde pequeños, pero también educar a los mayores, pensar cuando tenemos un mensaje si realmente qué es lo que nos están enviando, ¿no? Hace algún tiempo revisaba un libro que es de David Jiménez, que escribe el director respecto a su paso por el diario El Mundo, un diario español, y hablaba de la resistencia que tenían algunos medios de comunicación para digitalizar sus ediciones. Y que muchos de ellos se habían quedado en la impresa y no entendían la vorágine que había con la inserción de la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación. ¿No es acaso el momento de hacer un espíritu de cuerpo, de un proceso de aprendizaje para los medios, que al no estar en el momento oportuno, con la información debidamente tratada, que han permitido que esa oferta mediática, digital de información llegue por otro lado? Sí, muy interesante reflexión. A ver, lo que nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil para los medios, ¿no? Que duda cabe, donde los medios no encuentran del todo cuál es su modelo de negocio. El modelo de negocio ha cambiado. El abanico informativo de los grandes consumidores de información es muy distinto, ¿no? Tú antes tenías unos consumidores de la información que pues consumían medios analógicos. Progresivamente se han ido consumiendo cada vez más medios digitales, pero la migración ha ido en una primera fase de medios analógicos a medios digitales, es decir, de prensa impresa a portales noticiosos, pero ahora estamos en otra fase, donde han dejado de consumirse los medios digitales, no solamente los portales de noticias, no solamente la televisión digital, sino o la radio digital, sino que por un lado hay cada vez más consumo de información a través de unos mediadores que llamamos ahora influencers, y por otro lado todo lo que tiene que ver con las plataformas de inteligencia artificial. O sea, esa gente que antes buscaba o que el chico que iba a hacer su tarea y antes buscaba en Google y buscaba en portales o buscaba en la hemeroteca del mundo, en la hemeroteca del país, su información, ahora simplemente le pregunta a Cloud o a ChatGPT. Entonces eso hace que y esto lo sabe muy bien Jessica y lo contará mejor, pero hace que haya disminuido drásticamente el consumo de medios, tanto los analógicos como los digitales, ¿no? Entonces, y si a esto sumas que vivimos en un mundo muy complicado, donde las noticias son muy malas y muy descorazonadoras y la gente está retirándose voluntariamente del consumo de noticias, pues tienes un cóctel muy explosivo para los medios de comunicación que tienen que buscar
esa nueva razón existencial o ese nuevo modelo de negocios. O sea, cómo sabemos que los medios son muy importantes, sabemos que los medios son fundamentales para la democracia, y el flujo de la información no puede separarse, no puede divorciarse de la democracia, pero los medios en ese entorno no están encontrando cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, suena dramático, pero es dramático, ¿no? Jessica, por favor. Sí, realmente es dramático, ¿no? El año pasado que Google sacó su overview, que cuando tú haces una consulta del Google te da directamente su respuesta con inteligencia artificial, el tráfico de Google a los medios de comunicación disminuyó entre un 50 y un 70% a nivel mundial. Es decir, tú antes ponías el resultado del partido de España Google, en Perú en Google, claro, no. y te salían todas las noticias, ¿no? Y tú podías escoger el periódico o el periódico deportivo o la persona que tenía un blog. Ahora ya no te hace falta, ¿no? Ya directamente el Overview te dice, el resultado del partido ha sido tal y el gol se metió en tal minuto y lo metió tal persona. Entonces tú ya no vas al medio de comunicación que lo publica, con lo cual ya no tienes ese tráfico. Entonces antes había un pacto implícito entre el buscador y el medio de comunicación. El buscador le había quitado publicidad al medio de comunicación, le había quitado una parte importante de sus ingresos, pero a cambio le había generado tráfico, ¿no? Toda la gente buscaba un resultado y iba al medio de comunicación. Ahora ese pacto tácito se ha roto. Entonces las inteligencias artificiales, llámese Gemini, Overview, ChatGPT, etcétera, Claude, lo que hacen es directamente te dan una respuesta. Te dicen el partido ha sido tanto y el resultado ha sido tanto. Pero no te derivan, con lo cual el medio no tiene a nadie quien lo vaya a ver. Y muchas veces ni siquiera te dan el crédito, ¿no? Porque esa alimentación de la información puede venir de estar viniendo de los medios. Sin embargo, ChatGPT no te está diciendo que el resultado viene del Marca, ¿no? Claro. Sino como si se le hubiese trabajado ella misma, ¿no? Como si tuviera su reportero y le hubiese Correcto. suministrado la información. ¿Qué les queda a los medios? Porque si bien es cierto, cada país tiene, y por la legislación y por el entorno interno y externo, ciertas condiciones. ¿Cómo es el tema de la gestión de medios en España? Cuéntenme un poco, por favor. ¿Y cómo es respecto a este tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo se preparan de cara a los nuevos retos? Pues mira, el 80% de todo lo que una inteligencia artificial te devuelve lo consume de los medios. O sea, la inteligencia artificial va al medio, busca la información a varios medios y te las trae de vuelta y te da la respuesta, ¿no? Sin embargo, lo que dice Carmen Beatriz es cierto. O sea, no te paga por ir a cogerte tu información. Tú estás pagando, tú eres un medio de comunicación, tienes una serie de periodistas que van, cubren la noticia, tú les pagas un sueldo, pero la inteligencia artificial directamente coge la información y te la muestra. Y no te da ni el crédito ni el dinero por el frente copyright. a ello, ¿qué hacen los medios? Nada. Frente a ellos, ¿qué hacen los medios? Pues lo que ha pasado es que grandes plataformas, por ejemplo, OpenAI ha firmado, en el caso de España, un gran convenio con uno de los medios más importantes, uno de los grupos mediáticos más importantes, que es Prisa. Le dice, yo te pago a ti por tus contenidos. Pero claro, deja a los demás. ¿Prisa es el más importante conglomerado de medios en España? Hay No. 3 o 4. Cuéntanos cuáles. Está, por ejemplo, Prisa, Unidad Editorial, Prensa Ibérica, ¿no? Pero digamos que va a uno de los más grandes, OpenAI, y le paga solamente a ese. Y los otros se quedan desprotegidos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, los grandes medios se han puesto de acuerdo, todos en una plataforma, y le han dicho a la inteligencia artificial, perfecto, tú quieres coger mi información, me tienes que pagar por cada vez que me buscas. Aunque sea un 0,00 céntimo, pero tienes que pagarme porque esa información es mía, no es que sea gratuita. Ahora, eso a la inteligencia artificial que te da una respuesta. Por otra parte, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Antes nosotros hacíamos el ejercicio el domingo de levantarte de la cama, vestirte, salir a tu calle y caminar hasta el kiosco y poner tu monedita y coger tu periódico. O sea, tú salías proactivamente en busca de la información y pagabas por ella. Así es. Ahora tú le dices a una persona, a un chico, a un joven, incluso a una persona adulta, que tiene que pagar por una suscripción a un medio de comunicación y te dice por qué, si tiene que ser gratis. Entonces no nos hemos concienciado que no hemos dado el valor a la información que viene del medio de comunicación que está poniendo un periodista, un fotógrafo, un diseñador, un informático que está haciendo toda la página web, todas las apps para traerte esa información. Es más,
somos tan vagos en un sentido proyectado, que yo estoy el domingo en la mañana en mi cama y quiero que me manden el newsletter con las noticias principales, que me hagan ya directamente la selección, el resumen, claro, ¿no? Entonces, claro, los medios de comunicación han acostumbrado mal a su lector también. Y el algoritmo, que te termina conociendo, ¿no? Entonces, efectivamente hay un problema, y más aún cuando la comunicación a la que venimos acostumbradas, más o menos, es una comunicación que era antes unidireccional, en la que tú consumías, podías leer tus columnas de opinión, desarrollabas un tema crítico, porque a veces la misma noticia la leías en 2 periódicos, porque había familias que teníamos el lujo de tener 2 diarios de diferencia, ¿no? El de derecha y el de izquierda. Y tú leías la misma noticia y podías crearte un juicio personal, porque antes un periódico estaba pues un solo, que sacaba un sol 50, que es más o menos pues ¿cuánto? Medio euro. Medio euro, claro. ¿No? Entonces, era accesible la información y había una cultura, había un tiempo para leer. Uno demoraba 1 hora y media en revisar un diario. Hoy todo se ha relativizado y con ello la información. Ahora, existe también, y algo que no podemos negar, es una disconformidad del lector con el diario, del ciudadano con sus medios de información. En la ponencia que hoy dabas, Jessica, decías, los medios de comunicación tienen desaprobación como la clase pública y política. ¿Qué se puede hacer respecto a ello? Claro, los medios de comunicación, creo que ante este fracaso de modelo de negocio, de tener menos publicidad, han confundido, bueno, han bajado la calidad porque han tenido que despedir periodistas, lo cual es un drama, por supuesto, para toda sociedad y para el mercado laboral, pero también han comenzado a confundir opinión con información. Que un medio tenga una línea editorial es normal, lo ha tenido siempre, desde el inicio de los medios de comunicación, pero tú tienes que distinguir lo que es información, lo que tienes que darle al lector, de la opinión que tú tienes sobre un tema político, sobre un tema económico, sobre un tema social. Porque si tú a ese lector no le das la información veraz, contrastada, verificada, siente que le estás engañando. Entonces lo que hace es, se desconecta de ti como medio de comunicación, ya no confía en ti, dice me estás engañando. De ahí que el 25%, según lo que decíamos era el Digital News Report en España, dice que los medios de comunicación desinforman. Lo cual es dramático para un medio de comunicación, para todo el gremio. Va contra su naturaleza, claro, ¿no? Exactamente. Entonces tú le estás diciendo, es que el medio de comunicación me está mintiendo. Entonces, claro, ese también, esa relación de confianza entre medio y ciudadano se ha roto. Y además los medios de comunicación compiten por la economía de la atención con 1000 cosas, porque antes tú tenías el periódico el domingo en la mañana, cogías tu café, te lo leías y te informabas de todo lo que había pasado en el mundo. Ahora tienes, yo qué sé, 10 plataformas de vídeo y en streaming, Netflix, HBO, Prime, entonces podcast, no te olvides de los podcasts. Tienes podcast, claro, por supuesto. Tienes cine, televisión, revistas. Te falta tiempo. Tienes YouTube, como te digo, llevas el mundo en tu bolsillo cuando lo lleves en el teléfono. Entonces tú estás compitiendo no solamente contra voy a leer una noticia, contra voy a informarme con otro medio. No, estoy compitiendo con quiero ver una novela, quiero escuchar un podcast y además hay información de todo. Pero resulta contradictorio, ¿no, Carmen Beatriz? Porque hay tanta información y hay más desinformación. Y esto genera una erosión por parte de la ciudadanía. ¿Cómo entender esta lógica? ¿Tiene que ver con una falta de autorregulación? Porque los medios tienen que regularse. Yo alguna vez intenté hacer una norma a favor de los medios de comunicación, pero resultó mi iniciativa entendiéndose como una ley mordaz. Entonces he aprendido que nada debe prohibirse a los medios, pero deben ser los gremios que autorregulen. ¿Cuánto se ha avanzado en ese proceso? Claro, y súper interesante la reflexión y yo, por supuesto, no tengo respuestas, no tengo más preguntas que respuestas, pero intuyo que parte de la respuesta está en torno a la reputación, porque la desinformación como proceso, la desinformación como problema,
tiene que ver también con la pérdida de confianza en los medios, por esto que decía Jessica. O sea, si tú crees que los medios desinforman, pues no tiene todo el sentido que te alejes de los medios como fuente de información en ese consumo de noticias tan personalísimo que tiene todo el mundo, ¿no? Que todos tenemos un consumo de noticias pues hecho a la medida, ¿no? Entonces la reputación y la reputación del medio es su mayor activo y es un acto de confianza interinstitucional con las audiencias, ¿no? Entonces creo que parte va por ahí, pero claro, eso compite de alguna manera con eso que nos decía Jessica, de esa convicción de gratuidad de todo lo que es digital, ¿no? Porque al final hay que entender, y esto es parte de la educación digital también, que cuando algo es gratis, no es porque valor. El consumo eres, el productor es tú, ¿no? O sea, si todo lo que es gratis en internet es porque estás pagando con tu información, ¿no? Entonces eso creo que es parte del aprendizaje. O sea, estamos en una época muy cambiante, y una época donde estamos cambiando paradigmas de una manera muy acelerada, y esto es parte de ese aprendizaje, ¿no? O sea, en el tema de la confianza, por ejemplo, una estadística que leí recientemente también y que me sorprendió de sobremanera: la gente tiene más confianza en una información que le provee una plataforma de inteligencia artificial que un medio de comunicación. Y lo que vamos viendo es que las razones para desconfiar de las plataformas son amplias, pues, ¿no? O sea, la gente, todo esto es un proceso tremendamente nuevo y la opinión se está creando, ¿no? Pero la gente siente que las plataformas son neutras, y si las plataformas son neutras, lo que arroja, lo que yo pregunto está más cerca de la verdad que lo que puede estarme diciendo un líder de opinión determinado, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Y creo que las sociedades se irán dando cuenta muy pronto, pero por ahora lo creen. Que es cosa complicada, pero también habría que conocer nuestro mercado de información, ¿no? O sea, en el caso peruano, nosotros tenemos una concentración de medios en pocas manos. Entonces hay un grupo que tiene televisión, que tiene radio, que tiene varios diarios, que tiene varios canales. Entonces, eso no es positivo para una oferta plural de información. Y podría, por supuesto, como no, todos tienen intereses, pero los intereses, es justo tener intereses, pero tienen que ser expresos y transparentes, que podrían generar algún sesgo en la población. Hoy decías, Carmen Beatriz, algo interesante que quisiera, por favor, nos expliques. ¿Qué es esto de la democratización de la desinformación? Sí, bueno, es la idea que la desinformación, tal como la definimos como neologismo, ¿no? O sea, es el esfuerzo deliberado por informarte mal sobre que tiene un agente determinado, está buscando que tú recibas mal la información para persuadirte de ciertas cosas, ¿no? Esa desinformación que está concentrada en el ambiente digital, de alguna manera ha existido siempre, y particularmente en periodos de campañas electorales, donde los esfuerzos de comunicación política son esfuerzos de persuasión, ¿no? Entonces, y yo ponía hoy en la conferencia el ejemplo de Sun Tzu, ¿no? O sea, si la esencia de una guerra es el engaño, ¿no? Decía Sun Tzu hace 2000 años. Eso no ha cambiado demasiado. Entonces, lo que, y eso
pues en la política y en las campañas electorales y en la democracia se ve permanentemente. Lo que sí ha cambiado es que hoy esa capacidad de desinformar está al alcance de cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, si tú tienes al sol de hoy 15 o 20 millones de descargas de generadores de deepfakes, ¿no? Deepfakes son, pues, esto que con lo que jugamos todos, ¿no? De donde tú alteras, tengo 30 segundos de la voz de Alejandra Aramayo y yo puedo hacer un podcast donde diciendo pareciera cualquier barbaridad, y es tu voz. Incluso lo podemos hacer con un video, ¿no? Gesticulando y moviendo los labios como si estuvieras diciendo lo que te ponen a decir, ¿no? Hoy en día hay 15 millones, al menos 15 millones de usuarios que tienen esa capacidad de generar esos deepfakes. Entonces, eso es una masificación enorme de la capacidad de desinformar. Eso es lo novedoso. Y en etapas electorales, Carmen Beatriz, esto me imagino que es mucho más exponencial, ¿no? Claro, bueno, aquí viene algo muy interesante. O sea, los temores sobre la capacidad de desinformar en las campañas electorales han sido enormes. Y lo que vamos viendo en los procesos de los últimos 2 años es que en realidad no ha sido tanto. Y no ha sido tanto en parte porque la capacidad de aprendizaje del elector y del lector-elector, digamos, es muy acelerada también. O sea, nosotros vemos que la sociedad y los electores van aprendiendo a gran velocidad, ¿no? Entonces, eso, pues, modera y limita el impacto negativo que podrían tener. Discriminan. Sí. Tienen un tema de valoración. Tiene juicio, sí, desarrollas juicio y ese juicio te protege, pues, ¿no? ¿La desinformación cuánto afecta a la democracia? Muchísimo, muchísimo, porque lo que te está haciendo es sesgar tu opinión, ¿no? Tu punto de vista. Una persona, si no está bien informada, no toma decisiones según lo que piensa, sino según lo que siente posiblemente, porque además la desinformación normalmente en temas electorales y en otros temas busca la polarización. Y la polarización se genera a través de la emoción, ¿no? De que tú te enojes o tú te indignes ante algo o tú te sientas realmente convencida de una causa y entonces eres mucho más emocional. Y cuando tomamos una decisión electoral, sobre todo sobre una persona que va a regir mi ayuntamiento, mi municipalidad, mi región, mi país, tiene que ser una decisión mucho más racional, ¿no? Sobre lo que quiero de futuro de país, ¿no? Y lo que te genera la desinformación, normalmente además los mecanismos de desinformación suelen, como te digo, polarizar y llevarte el sentimiento, ¿no? Tuvimos un caso con la Dana en Valencia, en que tuvimos un audio que estaba hecho de desinformación, que había mucha gente que se había ahogado porque había sido una lluvia muy grande, y era una persona que decía llorando, un hombre que decía llorando, es que he visto cómo estaba sacando todos los cadáveres de un centro comercial, que estaban todos ahogados y nos están mintiendo, y el hombre lloraba, y no era verdad. Pero por un momento hubo incluso medios de comunicación que lo pusieron, hubo muchos influencers que lo repicaron. Entonces, la sensación de la gente era de indignación, de por qué ha pasado esto, de nos están engañando, ¿no? Entonces, todo va al sentimiento. Entonces, esa desinformación lo que crea es desestabilización. El ir en contra de las autoridades, o el ir en contra de una forma de pensar o de otra, y eso es lo que genera crispación en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Hablemos del informe, por favor. Ustedes han venido a desarrollar un informe de desinformación a partir de esta observación. ¿Cómo se construye en medio de un proceso electoral un informe? ¿Qué debe emitir este informe? ¿Qué recomendaciones hay? Ustedes ya han estado antes en procesos electorales importantes, Venezuela, Bolivia. Coméntenos un poco qué debemos esperar de este informe, de esta misión de observación.
Sí, bueno, en general la desinformación y los bulos que desinforman se multiplican de elección a elección y además de un país a otro. O sea, se mueven en el tiempo y se mueven en el espacio. Saberlo también te hace estar preparado y prevenido ante algunos episodios de desinformación que pueden ser muy erosivos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los muertos vivientes, de los muertos votantes, perdón. Yo Pensando en los zombies. Sí, un momento me teletransporté. El tema de los muertos votantes, que es un que estaban bulo. en el padrón electoral, claro. Claro. Bueno, eso existe. Más o menos, en mayor o menor medida, existe o puede existir en todas las sociedades, porque bueno, la gente muere. La gente se muere, pues, y muchas veces no lo sacan del padrón. Pero con toda seguridad es un bulo que magnifica el estado de las cosas, ¿no? Y ese bulo aparece en todos los países y en todas las elecciones, en todos los procesos electorales, ¿no? Entonces, ¿qué te busca un bulo de esa naturaleza? Pues te busca que tú desconfíes del sistema electoral, ¿no? Entonces, sin desmerecer que puedan existir casos donde eso pase, pero los casos, y una cosa importante es que los casos no necesariamente hacen patrones, ¿no? Lo importante es identificar patrones, porque puede existir fraude. Claro, no se niega esa posibilidad. Claro, entonces ese, por ejemplo, es una constante. Otra constante que hemos visto en procesos latinoamericanos es el de la existencia de pseudoencuestas, ¿no? O sea, cómo se engaña a partir de las encuestas con varias modalidades. Una es inventando resultados. O inventando encuestadoras y poniendo arbitrariamente los datos. Encuestadoras que no son tales, sino que son encuestadoras de maletín, y esas encuestadoras inventan unos resultados. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que tomas datos, tomas una encuestadora buena, seria, formal, reputada, y le pones una tapa de una información que inventaste y que no ha identificado la encuestadora. Y encima de eso, por ejemplo, a lo mejor lo potencias con ciberpublicidad. Haces una gran inversión en ciberpublicidad y generas viralidad a partir de unos datos que son falsos. ¿Para qué? Porque, bueno, pues quieres hacer crecer a tu candidato, quieres hacer ver que tu candidato tiene más posibilidades de pasar a segunda vuelta de la que realmente tiene, o quieres hacer, como en el caso de Venezuela se vio mucho, hacer creerle al electorado que las opciones del gobierno son absolutamente imbatibles, ¿no? Y que es un gigante contra el que no se puede hacer nada. Eso, en las pseudoencuestas las hemos visto en todos los procesos electorales del continente. Hay un indicador, Jessica, que miran que tiene que ver con el discurso político, porque nosotros teníamos aquí un par de observatorios locales que, por decir, el candidato de derecha o de izquierda citaba cifras que no eran reales, por decir, al momento de señalar la pobreza o la criminalidad. Y esto también es desinformación. ¿Miden esto y un parámetro que puedan evaluar respecto a este tema discursivo que viene de los candidatos y que con el objeto de tener mayor alcance electoral no se ciña la verdad? Bueno, en este caso en concreto de lo que hemos estado observando no se ha hecho porque se ha estado viendo otro tipo de cosas, ¿no? El hecho de tener un discurso de odio o hablar contra una administración. Pero, por ejemplo, te digo el caso de España, ¿no? Cuando un candidato sale y dice algo, normalmente en campaña, los fact-checkers enseguida sacan. Te dicen, no, pues esto no es cierto. Lo que pasa es que tú cuando lanzas una mentira es muy difícil
Que pueda subsistir cuando hay tanta información en la Claro, nube, ¿no? o sea, es muy difícil que la puedas rebatir. Al final siempre se queda flotando en el aire y te da esa impresión y te lo repiten constantemente o te sacan ese corte en varias... Y al final puede llegar a convertirse en una verdad, ¿no? Dice, no, pues, o ves... Además, yo soy partidaria de mirar las encuestas cuando te las dicen, porque nosotros en el CIS, por ejemplo, en España te pueden preguntar cuál es la principal causa, cuáles son las principales preocupaciones que tiene usted sobre el país, ¿no? Y te pueden decir, pues la crisis económica, el empleo, la inmigración, pero cuando tú le preguntas, la siguiente pregunta en esa misma encuesta es, ¿cuál es la causa que a usted más le afecta? Y cambia completamente la respuesta de la persona, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que las encuestas pueden decir más o menos lo que tú quieres que digan. Sí, claro. ¿No? Depende mucho de la pregunta, cómo la Exacto, planteas. cómo la Claro, planteas. claro. Bueno, por eso es que hay entidades, el caso mexicano, por ejemplo, donde la pregunta clave de la intención de voto tiene que ser estándar para todas las encuestadoras que aspiran a publicar y a difundir sus resultados, ¿no? O sea, esa es una medida que tiene sentido porque es la que te permite un Ser mínimo de comparación, ¿no? Ser políticamente neutral, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que uno espera de un estudio de esta naturaleza? Sí, bueno, pero tú como decías, ¿no? ¿Qué pasa cuando un político dice una cifra equivocada? Lo O que la pasa- relativiza. O la depende. relativiza, pero es que normalmente ese político tiene una persona atrás, un asesor que le ha puesto un discurso con una cifra que puede de alguna manera enfocar de alguna de tal punto de vista que parece ser una cosa que no es, ¿no? Y ahí creo que también es importante el rol de las verificadoras y el rol de los periodistas que dicen, oiga, es que esto no es exactamente así. Usted tiene que... Claro, y de nuevo volvemos a la importancia del rol del periodista, porque Exacto. el rol del periodista es un poco ser ese perro guardián de la democracia y ser ese intérprete que pues sabe identificar cuando te están diciendo una exageración, cuando te están manipulando, cuando te están dando media información solamente, ¿no? Entonces, ese rol de intérprete lo tiene el periodista y lo tienen las salas de redacción en un medio que tiene reputación y que es confiable, ¿no? Y al periodista lo que le queda es la confianza y la reputación, quizás sean sus activos más importantes. Y la Sin duda, verificación también, ¿no? Porque tú dices, y o sea, contribuye a la... claro, porque tú en esta observación hemos visto que hay muchos influencers regionales, ¿no? Que van hablando en su región de cosas locales, lo cual es lógico, entonces tú no tienes por qué estar interesado en todo lo que pasa en el país y te interesa más lo que está pasando en tu región. Pero hay influencers regionales que están hablando de política. Cuando un medio de comunicación, sea regional, local o nacional, habla de política, tiene que verificar lo que está diciendo, tiene que tener una fuente, no te puede lanzar una idea o una cifra que está mal dada, porque pierde reputación, no te está dando una información correcta y pierde la confianza, con lo cual la verificación también es muy importante, que es lo que diferencia a un influencer de un medio de comunicación. Un influencer puede opinar, un medio de comunicación tiene que informar, ¿no? Esa es la diferencia. Es que finalmente no terminan de entender que son compartimentos estancos, ¿no? Si informas con rigor, si opinas con libertad, Exacto. pero marcando las diferencias entre una y otra cosa. Ya casi al finalizar esta entrevista, yo comentaba al inicio de la misma que ustedes habían estado en Bolivia, en Venezuela, que son estados en proceso de reconstruir su democracia. Pero no son los únicos países en los que han estado. Ustedes han estado en Uruguay, cuya democracia está consolidada. Decías en algún momento, Carmen Beatriz, es una de las democracias más solventes en la región latinoamericana. Y en el mundo. Sí. Y en el mundo, coméntanos un poco, por favor, déjanos un halo de esperanza. ¿A qué debemos llegar? Porque nosotros nos comparamos mucho con Chile. Los peruanos siempre estamos midiéndonos con Chile, con Ecuador, con Colombia. Y decimos, oye, que mira, los presidentes peruanos están presos, no hay ningún chileno preso. ¿No ha habido corrupción? Sí, pero quizás la política no se ha judicializado y hay varios criterios que comentar allí. O nos comparamos con Colombia y decimos, no, es que ellos son un narcoestado. O vemos Bolivia, con quien compartimos historia. Nosotros hemos tenido el Alto Perú, la Confederación Peruana Boliviana.
pero no tenemos tan cerca la experiencia uruguaya. Cuéntanos un poco cómo está consolidada su democracia, cuál es el papel de la información, cómo han luchado para erradicar la desinformación. Por favor. Sí, una elección uruguaya es el sueño del latinoamericano, ¿no? Es tan aburrida como son las democracias del primer mundo, ¿no? Pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que tiene que pasar, que decíamos antes que en Perú no te aburres, ¿cierto? En Perú no te aburres, pero desearíamos aburrirnos, ¿verdad? Claro, por favor, nada que nos ponga en zozobra, ¿no? Exactamente, y el Uruguay tiene eso, ¿no? ¿Qué tiene el Uruguay? Bueno, primero tiene un alto nivel de educación en su población, que creo que es muy fundamental, ¿no? Segundo, tiene unas instituciones que son fuertes y hacen su papel, conocen cuál es su papel y ejercen su papel. Luego, tercer lugar, tiene una prensa que funciona. Tiene libertad de prensa, pero tiene también criterios editoriales y pues tiene una prensa funcional. Y cuarto lugar, pero no menos importante, es que tiene una visión del adversario no como enemigo, sino como adversario, ¿no? Y eso yo creo que termina siendo lo más importante, son las reglas no escritas de la democracia. Las reglas no escritas de la democracia tienen que ver con la tolerancia mutua, cómo que tanto toleras tú a tu adversario. ¿Y qué tanto estás dispuesta a confraternizar con tu adversario? Una cosa que por ejemplo, cuando tú ves las encuestas en los Estados Unidos, la demoscopia te permite muy fácilmente comparar una década con otra porque las preguntas suelen ser las mismas. Entonces, cosas como que una pregunta que permanentemente se hace en los Estados Unidos, lo hace Gallup, lo hace el Pew Research Center, es ¿usted estaría dispuesto a que su hija, para un blanco, se casara con un negro? Entonces esa pregunta pues tú la mides y vas viendo década a década cómo cambia. ¿Usted estaría dispuesto, qué tanto vería con afinidad que en la casa de al lado se mudara un matrimonio homosexual? Y esa pregunta va a estar, la miden, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas pues ha ido, la gente cada vez tolera más tener una persona de color en la familia, la gente cada vez tolera más tener unos vecinos homosexuales, pero cuando preguntas, ¿a usted querría que su hija se casara con un demócrata si usted es republicano o con un republicano si usted es demócrata? Esos números han ido a pique. No te puedo Entonces la creer. gente en Estados Unidos, la sociedad norteamericana, cada vez tolera menos al adversario político. Eso es Increíble. muy grave. Claro. Eso en Uruguay no te pasa. En Uruguay es muy común que el adversario confraternice y hagan un asado juntos. ¿En plena campaña electoral? Bueno, a lo mejor en plena campaña no, pero al día siguiente de la campaña sí. Qué interesante. Entonces, esas reglas no escritas de la democracia son fundamentales para una democracia. Porque uno ve con envidia sana, si esta existe, que va quien pierde las elecciones a saludar a quien gana las elecciones. O el presidente virtualmente electo es recibido por el presidente en ejercicio. Esto, al final y al cabo, estas actitudes son las que consolidan la democracia. Sin duda. Por supuesto. Porque devuelven confianza a las personas en sus instituciones, en su país. Y eso es a lo que deberíamos apelar. No se sabe quién gane las elecciones, pero no hay duda de algunas cosas. La primera es que ha sido reñida y quien gane tiene un trabajo por unir al país, siendo el día 1 presidente de todos y convocando a quien perdió las elecciones. No entiendo otra forma de que se hagan las cosas por el bien del país. ¿Cuál es su lectura? No hay otra forma. Y además creo que la clase política peruana tiene que tener
la gran humildad de entender que sea quien sea el ganador, hay un 80% del país que no lo quería, Así es. que no votó por él en segunda vuelta, ¿verdad? Entonces eso tiene que exigir una hidalguía, ¿no? Si se quiere, y una humildad y un reconocer que estás allí para todos, ¿no? Invitando a todos. Muy interesante. Quiero agradecerles a ambas su presencia, su visita al país. Yo tengo sus pasaportes. Yo sé que... ¿Qué color es el pasaporte en España? Es guinda. Es guinda. Mira, este es guinda. Tú sabes que hay la república dentro de la república, no sabe. Sí, Les voy a entregar el pasaporte de Arequipa. Arequipa. Este es el pasaporte de Arequipa. Está bien. Yo me fui, pues ustedes saben, a votar a Arequipa. Ahí no conquisté nada más que un resfrío, que es el que cargo ahora. Entonces, bueno, yo ya no necesito pasaporte para ir a Arequipa, porque ya saben que yo soy arequipuneña. Pero yo nací en Puno, al sur del Perú, pero viví varios años en Arequipa. Así que les entrego, por favor, hazme el servicio de entregar Gracias. su pasaporte República Muchas Independiente de gracias. Arequipa. para que la siguiente vez vengan y conozcan este Perú de varios colores, que además tiene una gastronomía deliciosa, Así. y podamos hacer juntas más para desarrollar capacidad crítica, involucramiento ciudadano, ese interés por conocer más de la labor que como periodistas nos corresponde desarrollar. No sé si quieres decir algo al final. No, solamente Jessica. agradecerte la invitación. La verdad es que ha sido una experiencia muy interesante el poder observar estas elecciones, y creo que una de las cosas que nos estamos llevando es que ha sido, bueno, al menos la segunda parte, que frente a una muy primera, muy convulsa, está mucho más tranquila, en que los candidatos por ahora están demostrando serenidad y tranquilidad, ¿no? Que lo que ha dicho Carmen Beatriz es eso. El que salga electo es un presidente de todos los peruanos, no es un presidente de la mitad del país. Entonces, y eso tiene que pasar en cualquier país. O sea, que te elijan no quiere decir que no tengas que gobernar para todos, porque creo que en eso radica la importancia de la política, ¿no? Muchas gracias. Tú no sé si quieres decir alguna palabra al final, Carmen Beatriz. No, agradecida igualmente, y de verdad nosotros lo que hemos visto, lo que hemos visto todos estos días, pero lo que vimos el domingo particularmente es una cultura democrática muy importante en la sociedad peruana, y un comportamiento cívico admirable, y un compromiso en la gente, no necesariamente en las autoridades también, pero sobre todo en la gente que está haciendo el trabajo de base para lograr que la democracia funcione y eche para adelante, ¿no? Sí, es un esfuerzo que requiere de todos. Ya me toca visitarlas. Por Muchas supuesto. gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y seguir en Protagonistas. Un abrazo. Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. He caído al